empezamos con Alejandro, después tenemos la mesa redonda, después un break. Y el break es... Después les voy a pasar otras noticias que ya están pasando. Sí. El break es una mezcla entre ver materiales que todavía no han llegado pero se van a poder ver, o como Beatriz y dedicarse un tiempo, ver todos los pósters y charlar. Y abajo en el bar es el café con alguna cosa sustanciosa. ¿Está bien? Dale. Bien, bueno, si me escuchan así mejor, si no se escucha agarro el micrófono. Perfecto. Entonces... Agarrarlo porque están... Ok, perdón, ya me estaba portando mal. Listo, vamos por el micrófono. Entonces, primero una breve autopresentación. Yo soy un bicho medio anfibio, soy licenciado en Astronomía de la Universidad de La Plata. Como licenciado en Astronomía he trabajado sobre todo en cuestiones ligadas a la cosmología teórica. Y soy magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Y soy investigador del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Mi área de especialidad es la astronomía cultural, es decir, pensar a la astronomía como un producto sociocultural. Como toda forma humana de conocimiento, el conocimiento sobre el cielo también es algo que producen las sociedades humanas en el contexto de determinados procesos sociales, políticos, económicos y como parte de lo que llamamos a grandes rasgos cultura. Dentro de eso, específicamente, mi trabajo más concreto es con comunidades aborígenes del sur del Chaco argentino, en particular con mocovíes, sobre todo con lo que podríamos llamar sistemas interétnicos, es decir, cómo en realidad no tenemos pueblos aislados, sino pueblos en complejas situaciones de contacto entre sí, con la sociedad que solemos llamar en antropología sociedad envolvente, en relaciones que tampoco son simétricas, sino que están atravesadas fuertemente por el poder. Y en esos contextos se produce el conocimiento. Entonces, el conocimiento es un acto, un hecho político desde el vamos, porque se produce en contextos donde el poder tiene mucho que ver. No solo en los grupos aborígenes chaqueños, sino en general. Entonces mi segunda área de trabajo específico es justamente aplicar lo que aprendemos estudiando cómo en otras culturas se producen sistemas de conocimiento sobre el cielo, a entender cómo nuestra cultura produce sus sistemas de conocimiento sobre el cielo, que es una perspectiva para analizar la historia de la astronomía académica diferente a la de la historia clásica de la astronomía. Eso en resumidas cuentas para que entiendan de qué les voy a hablar. Mi interés en este caso, y ya que estamos hablando de eclipses, era tratar de aportarles una mirada un poco más compleja de la que solemos recibir acerca de las ideas de algunos grupos americanos sobre los eclipses. En general estamos acostumbrados a que en el comienzo de cualquier capítulo de astronomía o de otra disciplina, sobre el tema que fuera, suele haber una pequeña introducción anecdótica que habla de las tontas y locas ideas que en el pasado otros seres concibieron o que en el presente algunos seres exóticos todavía tienen. Y actúa como una suerte de introducción cómica, fácil y divertida para que los alumnos se entusiasmen, y luego viene toda una serie de ecuaciones donde los alumnos se duermen. Y en general, en esos anecdotarios, las ideas de esos grupos humanos acerca del cielo están como, decirlo suavemente, ridiculizadas. Es decir, están presentadas de forma excesivamente simplificada, desgajadas del contexto, desgajadas de los intereses y procesos de esas sociedades, mezclando niveles de producción de conocimiento diferentes, como si en nuestra propia cultura habláramos de lo que sabe mi mamá de astronomía, el director del IAFE, el presidente de la IAU y el presidente de Boca Juniors. Niveles de producción de conocimiento completamente diferentes, todos muy interesantes, pero mezclados en una batidora, y por lo tanto lo que termina ocurriendo es que actúan simplemente como cuando las maestras falsamente dicen: bueno, a ver chicos, ¿qué piensan ustedes que es? Antes de empezar a dar el tema. Donde el objetivo, muy distinto del que supuestamente las teorías pedagógicas proponen, es mostrarles qué tontos que son, cómo se equivocan, cómo eso que ustedes piensan que saben no tiene nada que ver, y que lo que va verdaderamente pasa es lo que les voy a explicar ahora.
En general pasa eso con estas introducciones, así que nuestra impresión de estos otros sistemas de conocimiento es bastante particular. Creo que esta mañana ocurrió justamente un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cuestión de los eclipses y de la comprobación de la teoría de la relatividad o de su intento de falsación, depende de la epistemología que adoptemos, y de cómo entonces había manejado el tema de mostrar o no mostrar determinada evidencia en determinado momento, etc. Y cómo de pronto esas cuestiones no eran tan locas y no tenían que ver con la maldad de la gente, sino que obedecían a determinadas circunstancias, etc. Nadie diría lo mismo, probablemente, de hipótesis, incluso en nuestra propia cultura, ocurridas unos cientos de años para atrás. Así como, por ejemplo, se comentó como una hipótesis razonable la propuesta de Vulcano, como una hipótesis que solucionaba, utilizando el mismo mecanismo, el mismo modelo, el problema de la órbita de Mercurio, lo cual es completamente correcto. En la Edad Media, en el occidente europeo, surgió la hipótesis de la antitierra, que de hecho tenía raíces en la antigua Grecia, que proponía que opuesta a la posición que ocupaba la Tierra, girando alrededor del Sol, había una antitierra que nunca podíamos ver porque giraba exactamente opuesta a la Tierra y permitía explicar algunos problemas de la topología cosmológica medieval. Si hoy contáramos esa anécdota, nadie tendería a pensarla como qué útil aplicación de un modelo que funcionaba para explicar una anomalía del modelo que intentaban generar y que tenía alcances cosmológicos, y claro, era razonable porque era una alternativa sencilla, sino que aparecería en el comienzo de un libro de texto como las tonterías que nuestros antepasados pensaban. Entonces, ese es el contexto en el que intento tratar de transmitirles alguna otra cosa. América es muy variada y el periodo temporal del que estamos hablando abarca la historia de la humanidad en América desde que comenzó hasta hoy. Entonces, obviamente vamos a poder decir muy pocas cosas. Quisiera destacar 4 notas centrales que me parecen presentes en muchos grupos americanos y que creo que son una gran contribución y que son el marco general para entender muchas de sus ideas. Insisto, teniendo en cuenta que hay una variedad enorme y que esto es una hiper sobresimplificación. La primera, los grupos americanos en general han pensado al universo en términos cuyas metáforas base son de tipo social. Así como la antigua Grecia tendió a usar metáforas de tipo orgánico y pensar al universo como una especie de ser vivo, y que luego de Newton con el mecanicismo nosotros tendimos a pensar al universo en términos mecánicos y pensar al universo como una especie de gran mecanismo, la metáfora raíz más abundante en la América es la del universo en términos de sociedades, ni siquiera de sociedad. No es que el universo sea una gran sociedad, es que el universo está habitado por una multiplicidad de sociedades. Las sociedades humanas son unas entre muchas otras. El modo de ser de los seres humanos, o los múltiples modos de ser de los humanos, son unos entre muchos otros. Los americanos han tendido a pensar justamente que en el universo no somos los únicos seres con voluntad, inteligencia, intención, deseos, valores, anhelos, sino que también hay otros. Y que nuestra forma de generar cultura es simplemente un caso especial. Esta idea parece muy sencilla, pero tiene ramificaciones profundísimas y es un modelo general con el cual muchos pueblos americanos piensan lo que sea. Del mismo modo que, insisto, nosotros usamos el modelo de mecanismo hoy día para pensar lo que sea. Son lo que podemos llamar metáforas raíz, que están en el fondo de lo que también se suele llamar cosmovisiones, que son muchas veces prácticamente inconscientes, es decir, son ideas base que organizan todas las demás. Por otra parte, y a pesar de lo que tienden a hacernos creer, las sociedades americanas han tenido, si hay una ciencia que domina por encima de todas las demás, yo diría que son las ciencias políticas. Es decir, si uno piensa que el mundo está plagado de sociedades y que su forma y su organización está estructurada por esas sociedades que lo habitan, claramente la gran ciencia es la ciencia de las relaciones entre sociedades. Y, como los americanos supieron siempre, si hay algo que caracteriza las relaciones entre las sociedades es que están atravesadas por el poder.
quién tiene el poder, cómo se obtiene, cómo lo gestiona, cómo se reparte, cómo se consigue, cómo se pierde. Así que es básicamente el gran objeto de las ciencias políticas. Entonces, un punto importantísimo es la centralidad de las relaciones de poder. Y por eso podríamos hablar directamente en buena parte de las sociedades americanas de una verdadera cosmopolítica. Es decir, el saber sobre el universo no es un saber sobre cosas, sobre objetos, sino es un saber sobre relaciones con otros. Hay otras sociedades con las que hay que aprender a relacionarse, que quieren otras cosas, que tienen otros intereses y que en general son más poderosas que la humana. Si quieren, es una excelente plataforma para nuestras futuras relaciones con civilizaciones extraterrestres o con otras civilizaciones humanas, como en este mundo globalizado. Entonces, todo esto es previo a la llegada de los europeos a América, no es una reflexión surgida de la experiencia colonial. La experiencia colonial sometió todos estos modelos a un sacudón importantísimo y a tener que repensar muchas cosas, pero es una reflexión preexistente. Entonces, hablamos de verdaderas cosmopolíticas. Muy interesante si uno mira, por ejemplo, la producción de algunos intelectuales aborígenes contemporáneos, en particular en el Chaco, por ejemplo. Orlando Sánchez es un intelectual toba brillante, y él tiene un diccionario en el que define, y se usan en cursos de educación intercultural bilingüe en el Chaco, define, por ejemplo, qué es la filosofía, qué es la metafísica, qué es la astronomía, etcétera, etcétera. Y cuando él define qué es la cosmología, su definición está tratando de tomar lo que le parezca de las categorías occidentales. Su definición es la ciencia de saber cómo, en qué situación está cada uno de los seres que habita el cosmos y cuáles son las relaciones entre ellos. ¿Sí? Porque lo importante no es saber simplemente si hay una piedra pensada como un objeto que va para acá o va para allá, sino que lo importante es que hay entidades, seres con intención con los que hay que vincularse. Entonces ese es el contexto. Por otro lado, sería larguísimo discutir sobre las ontologías amerindias o las concepciones acerca de la naturaleza última de la existencia, que incluso la palabra ontología no respeta del todo, porque ontología viene de ser, ¿sí? Y si algo caracteriza a las ideas americanas sobre la existencia, es que están paradas de la vereda del enfrente. Ustedes recuerdan la disputa entre Heráclito y Parménides. En Occidente la ganó Parménides, ¿sí? El ser triunfó sobre el proceso. Bueno, en América la ganó Heráclito. El proceso está antes, es más importante, es más definitivo, es más característico que los estados. Es decir, todo está en transformación. Nada es completamente fijo. Lo que parece fijo es simplemente ilusorio. Está transformándose lentamente. Y por lo tanto, la transformación y las reglas de la transformación son fundamentales. De nuevo, para quienes piensen, no sé, en topología, espacios complejos, etc., muy interesante. Una idea donde el foco está puesto en la transformación y en las reglas de esas transformaciones. Bien, entonces, en ese contexto, les voy a hablar primero de lo que más sé, que son de los Mocoit del Chaco argentino, sur del Chaco, norte del centro de Santa Fe. Un grupo que tardó mucho tiempo en ser obligado a cumplir las pautas generales de la sociedad envolvente. Fueron obligados a sedentarizarse a mediados del siglo XIX, aunque tuvieron relaciones muy intensas con la colonia durante toda la presencia europea. El contexto general es, de nuevo, para los mocovíes el cielo es un lugar pleno de potencia. Los seres tienen distintos grados de poder, el poder se refleja por distintas manifestaciones físicas, el brillo es una de esas manifestaciones, cosas que brillan mucho son cosas muy potentes, son entes muy potentes, y entonces el cielo está lleno de poder, y de hecho es un lugar eminentemente femenino. Es un poder ligado a la abundancia y es un poder con el que la tierra tiene que dialogar. La tierra para los Mocoit obtiene todos los recursos para la existencia del cielo, entonces no es posible ignorar esas sociedades del cielo con las que hay que vincularse, porque si no, no comemos. Entonces hay especialistas en establecer esos vínculos y hay mecanismos y diplomacias específicas para generarlos. No vamos a entrar en eso porque es un asunto muy extenso que nos derivaría hacia otras cuestiones, pero ese es el contexto general.
Bien, primera sorpresa para los Mocoit, Sol es femenino, ¿sí? Es la Sol. La Sol es una de las entidades más potentes de un cielo fundamentalmente femenino. Está asociada, y en esto por ejemplo hay un gran contraste con muchos cuadros de oposiciones típicos de Europa, donde lo femenino está asociado sistemáticamente a lo húmedo. En este caso, por ejemplo, la Sol está asociado al calor, a lo seco, y de hecho al tiempo de los seres humanos. El tiempo originario para los Mocoit era el tiempo del celeste, el tiempo característico del espacio celeste, que es frío y es húmedo. Y la vida humana solo comenzó cuando Sol, cuando Ra-Sa, intervino y generó espacios de sequía y espacios de calor. En ese contexto, Sol es en algún punto, o la Sol es importante para el comienzo de la existencia humana. Su brillo fuera de lo común obviamente es una manifestación de una potencia fuera de lo común. De hecho, en general, los rayos solares son pensados en términos de los adornos que se usan de plumas para la guerra y que señalan la potencia de una persona, tanto sea hombre como mujer. Desde el siglo XVIII tenemos relatos de cronistas y misioneros acerca de las ideas mocovíes sobre el Sol. De los primeros términos recogidos para nombrarlo está ese de Tazoá, que parece querer decir compañera. Los jesuitas entendían que de la luna, pero todo indica que no, que Sol no era compañera de el luna, que es masculino. Actualmente es más común encontrar otros nombres como Ra-Sa, e incluso un nombre que se utiliza solo en contextos rituales, como la rimina, que es aparentemente una terminología solo ritual y que vincula a la Sol como madre de los humanos. Lo interesante en la historia Mocoit del Sol, o de la Sol, es que los humanos tienen una larga historia de relaciones con la Sol. La Sol, de hecho, cayó a la Tierra 2 veces. Y la primera vez los Mocoit lograron volverla a poner en su sitio. La segunda vez fue imposible y eso dio origen a un cataclismo terrible que de hecho marcó el comienzo de una nueva etapa del universo. En la antigüedad, cuando todo el universo tiene una escala de poder más grande, ¿sí? Cualquier analogía con las escalas del Big Bang y su energía es pura coincidencia, todos los seres tenían acceso a una mayor cantidad de regímenes corporales. Es decir, podían habitar cuerpos antropomorfos, zoomorfos, meteorológicos, astronómicos, etc. Pero luego de este cataclismo hay una reducción global de la escala de poder de muchos de los seres que habitan el universo, en particular de los seres humanos. Y es por eso que en general los seres humanos tenemos menos posibilidades de seleccionar cuerpos. Con comillas, porque hay seres humanos que todavía tienen el poder de seleccionar cuerpos, como son los Piogonak y Piogonagá, lo que llamaríamos los chamanes, y que justamente por eso pueden viajar y conversar y establecer relaciones con otras sociedades, e incluso cualquiera de nosotros durante el sueño, que para los Mocoit es pensado como una dimensión del universo, no como una ilusión mental, es una otra manera de existir, ahí uno puede experimentarse en diversidad de cuerpos, y eso para los Mocoit no es una ilusión, sino es una evidencia de que efectivamente en esa dimensión recuperamos algo de esa potencia. Entonces, luego de esta caída, estamos en un mundo típicamente humano. Aquí tenemos un ejemplo, esta es una pequeña oración que los Mocoit pronuncian justo antes del amanecer, y que es una oración muy antigua, a la Rimina como madre. Esto es algo que, por lo menos en la población rural Mocoit, se sigue haciendo, y sobre todo la gente un poco más grande la hace, y que se viene haciendo a pesar de todos los procesos de cristianización y de educación escolar, donde justamente la cuestión está en un diálogo, en la búsqueda de fuerza y de potencia. Bueno, el movimiento de la Sol, como el de otros astros, es importante para definir, por ejemplo, el sistema, una mitad del sistema de puntos cardinales de los Mocoit. De hecho, Rapigim, el norte, y Guigny, el sur, están definidos en términos de ascenso y descenso, y justamente a diferencia de los sistemas europeos, lo que importa aquí no es el polo celeste, sino el movimiento general de los astros. Entonces, como los astros
en nuestro hemisferio se elevan siguiendo un camino que nortea y descienden moviéndose como hacia el sur, de ahí vienen los términos para estos dos extremos del sistema cardinal. Bien, el otro personaje es el Luna. Masculino, como ya les decía, ligado al frío y a la humedad, por lo tanto a ese tiempo primordial característico del espacio celeste. También un ser de gran poder. No es pensado en general como la pareja del Sol. Se lo suele vincular a las estrellas que aparecen próximas, en las cercanías de Luna, como parejas eventuales. Es un personaje que se caracteriza por un comportamiento que solemos denominar en antropología de trickster, es decir, es un medio tarambana, macanero, chamullero, mujeriego, ¿sí? De hecho es el primer hombre de toda mujer, ¿sí? Tenés las concepciones Mocoit y Guaycurú de la fisiología femenina. La menarca, la primera menstruación femenina, está relacionada con la primera relación sexual de toda mujer, que es con Luna. ¿Sí? Entonces, Luna es el responsable de que las mujeres tengan su periodo menstrual. De hecho, todas las mujeres humanas para los Mocoites son de origen celeste. ¿Sí? Son seres del cielo que quedaron atrapados en la tierra por los hombres y que fueron obligadas a domesticarse para participar de la sociedad humana. Por lo tanto, siempre son potencialmente potentes y peligrosas y están siempre en riesgo de liberarse y volverse a su lugar de origen. La relación entre las fases de Luna y las posiciones en el horizonte justamente da nombre a los otros dos grandes puntos cardinales del sistema Mocoit. El oeste, la Huayirim, a diferencia de lo que sería más obvio para nosotros, no está asociado a algo que desciende o algo que se mete, sino justamente a algo que surge. Del mismo modo que el este o el Kodoigé es un término que remite a la finalización, terminación, culminación, completamiento de algo. Y tiene que ver con las zonas del cielo en las que uno puede ver a la luna al atardecer en las fases, ¿sí?, de creciente, de comienzo del creciente y de luna llena, que son concebidas como parte de un ciclo biológico de luna. En este contexto, los eclipses de sol, el término es Napal Chiquiñí, que es oscurecerse, pero que también significa morirse, ¿sí? Están pensados muchas veces como un ocultamiento por parte de Luna o como un choque también. Como en muchos casos se intervenía tratando de hacer ruido para eliminar la situación. Y los eclipses de Luna están entendidos como el ataque a Luna por parte de otro ser poderoso. En ambos casos se trata de situaciones que rompen el devenir ordinario de estas entidades y que por lo tanto ponen en riesgo el equilibrio general de poderes y de relaciones en todo el cosmos. Y por lo tanto son eventos donde los seres humanos tienen que intervenir. Y esto no es una cuestión que sea considerada para esta sociedad algo de opiniones o creencias de algunos, sino es una cuestión de suma importancia de la que tradicionalmente se tenían que encargar personas que estaban a cargo de la supervivencia cotidiana de la sociedad. O sea, pensemos que estamos hablando de sociedades cazadoras recolectoras, lo que implica la supervivencia cotidiana en esos contextos, es decir, no estamos hablando de gente que se dedicaba a la fantasía poética, estamos hablando de gente para la cual la vida cotidiana y práctica era muy importante. Mudándonos un poco, el grupo lingüístico guaraní es muy amplio. Ahí tenemos un poco de la reconstrucción de las migraciones tupí-guaraní hasta donde sabemos hoy. Como verán, es gigantesca la zona ocupada por los recorridos de los tupí-guaraní. Y obviamente hay una enorme cantidad de parcialidades tupí-guaraní, de modo tal que cualquier cosa que se diga acerca de sus ideas sobre algo es, de nuevo, siempre muy parcial. Pero bueno, quisiera comentarles algunas ideas generales que me parecen relevantes. Acá tenemos el equivalente de un chamán vía guaraní, junto a un dibujo de un ascenso al espacio celeste a visitar la esfera de Sol.
La cosmología y cosmogonía guaraní es muy compleja, realmente muy compleja, con toda una serie, primero con un lenguaje específico, ritual para describirla, con toda una serie de verbos y sustantivos creados específicamente para dar cuenta del concepto de desenvolvimiento que está detrás de la idea general de la creación para los tupí-guaraní, y con toda una jerarquía muy compleja de seres que organizan el universo. Pero nos interesa en este caso en especial, aunque tenemos parte de la jerarquía parental, en la que no voy a insistir, nos interesa en particular este pequeño pedacito. Tenemos por un lado a Ñanderú Guazú, de hecho, que es el gran padre creador de todo, y a Ñanderú Mbaecuaa, que es nuestro padre habilidoso, una especie de co-creador. Y después tenemos a Ñandesí, nuestra madre, creada por Ñanderú. La versión Biá guaraní del origen de Sol y Luna remite a que Ñandesí queda embarazada de gemelos, que en realidad no son exactamente gemelos, son falsos gemelos, puesto que uno es hijo de Ñanderú y el otro de su colega. Ante la revelación de este hecho, Ñanderú se ofende y se manda a mudar de la tierra de vuelta al cielo, y Ñandesí corre en su búsqueda con mala fortuna, una serie compleja de mala fortuna, porque dialoga con su hijo todavía en el vientre, tienen sus dos hijos en el vientre, Yací y Ñamandú, o Cuaraí, que va a ser el sol, Yací la luna. Cuaraí es un niño precoz, desde el vientre le habla a su madre, y entonces le pide cosas durante el camino, su madre se fastidia, se enoja con él, y el chico se enoja con ella, y por lo tanto no le evita caer en la aldea de los jaguares. Cae en la aldea de los jaguares, y por supuesto la abuela jaguar se come a la mamá de los niños, pero a los niños no hay manera, son seres celestes, es imposible romperlos, y por lo tanto los crían. Van a ser estos muchachos quienes después, cuando se enteren de que en realidad no están siendo criados por sus parientes verdaderos, sino que están siendo criados por la asesina de su madre, en venganza destruyan a todos los jaguares, lamentablemente se les escapó uno y por eso todavía hay jaguares en el mundo, y vuelvan al cielo. Esta pareja de gemelos tienen características contrastantes, porque mientras Cuaraí es el buen muchacho que se porta bien, poderoso, sagaz, inteligente, nuevamente Yací es un trickster que mete la pata, hace chambonadas, está siempre apurado. De hecho, ellos están a punto de resucitar a su madre porque encuentran los huesos, y Cuaraí está a punto de lograr reconstituir su ser, cuando Yací, apurado porque esto termine pronto, arruina el asunto. De hecho, es más, Yací es muerto y resucitado por su hermano. Entonces es siempre un muchacho chambón, muy mujeriego, y de nuevo manchas de la luna están asociadas a su intento de tener relaciones con su tía. Entonces son un par contrastante de personajes, uno que cumple la vida virtuosa y otro que de alguna manera se deja ganar por ciertos impulsos, y ambos constituyen un par de opuestos en diálogo. Aquí tenemos, en el caso es una fotografía de la década de los 60 entre Apapocubá guaraní, donde vemos unas representaciones antropomórficas de los gemelos. Bien, lo interesante para entender esto que hasta acá suena como un cuentito es que en el pensamiento guaraní, primero, los jaguares son una sociedad de seres que se ven a sí mismos como humanos y son, en algún sentido, el opuesto y el análogo a la sociedad humana. Es decir, los jaguares son nosotros y los otros a la vez. Son lo más cercano a nosotros que existe y a su vez nuestros peores antagonistas. De hecho, una de las peores cosas, una de las cosas más temidas es la transformación de un humano en jaguar. Cosa que, por ejemplo, puede ocurrir debido a una pasión muy repentina, como los celos, que nos invada y que puede entonces ponernos en la condición de jaguarizarnos, para lo cual existe un
término, Shepotá, que es el transformarse de un humano en jaguar. En ese contexto, la relación entre luna y sol, padres de la futura humanidad, engañados por los jaguares y que luego se deshacen de ellos, y los jaguares, es justamente una relación de tensión antagónica y de identificación también. En ese contexto, tanto el eclipse de sol como el eclipse de luna son entendidos como luna o sol que están siendo atacados por el jaguar azul. Azul es un epíteto que entre los Vyas significa la forma perfecta, verdadera, completa, el arquetipo, podríamos decir, de un determinado ente. Entonces el jaguar azul es el jaguar, la jaguaridad. Entonces es justamente cualquiera de estos dos personajes ligados a lo que los humanos somos, en riesgo de ser atacados o estar siendo vencidos por aquellos que son nuestros antagonistas fundamentales, que serían los jaguares. Esa gran otra sociedad de la selva que de alguna manera están en la cúspide de la pirámide alimenticia selvática y que le disputa al hombre ese control sobre su entorno. Aquí tenemos algunos dibujos, en este caso de Guaraní Chiriguano o Abá Guaraní, de justamente personajes Sol y Luna y el tigre azul. Bien, para mudarnos nuevamente. El Tahuantinsuyu es lo que solemos denominar Imperio Incaico, una extensión muy grande que va desde la altura de Santiago de Chile hasta Ecuador, en la cual un grupo particular del mundo andino impuso su control durante un periodo no tan largo como podemos ver. O sea, por lo tanto que cuando hablamos de la astronomía incaica estamos hablando solamente de una partecita muy chiquitita de las astronomías andinas, que como Sixto nos va a contar el viernes, descansa en unas tradiciones andinas muchísimo más antiguas. Pero es interesante ver, porque tenemos más testimonios de cronistas, algunas ideas de estos muchachos acerca de Sol y Luna y los eclipses. En este caso tenemos aquí la Intihuatana de Machu Picchu. La Intihuatana es un dispositivo presente en muchos sitios incaicos que hace referencia a una suerte de anclaje del Sol en el lugar. ¿Sí? Está asociada a la idea de atar el Sol al lugar. No es simplemente un gnomon, sino que está vinculado a la idea de justamente, de alguna forma, atrapar al Sol en la vertical del lugar. La concepción del Sol en el Incario es muy complicada y sus relaciones con otros personajes del panteón andino son muy complicadas, pero algunos detalles que me gustaría mencionar son el siguiente. Hay un gran contraste entre el Sol maduro y el Sol joven en el Incario. El Sol maduro, el Apu Inti, el Sol barbado, el Sol señor, ¿sí? El Sol en la plenitud de su poder, está asociado al solsticio de diciembre y a una fiesta muy importante, el Capac Raimi, que justamente celebra este estado de madurez. De hecho, era el momento de la fiesta de iniciación de los jóvenes en adultos. Y justamente tiene que ver con esta posesión plena de su poder. Por otro lado, el Sol joven, el Churi Inti, el Sol imberbe, ¿sí? El jovencito, el mozalbete, asociado a una figura antropomórfica incluso infantil como el Punchao, vinculado a otra posición extrema del Sol, en este caso en el solsticio de junio, y vinculado a otra fiesta muy importante, el Inti Raymi. De hecho, Sixto ya nos va a comentar el viernes de todo un dispositivo peregrinatorio para ir de un lado a otro reproduciendo en el territorio el viaje del Sol entre su juventud y su madurez, que incluso toman como modelo las crónicas del ascenso al poder de la dinastía Inca. Entonces hay un modelar la propia historia y el propio comportamiento ritual sobre las ideas de la madurez del Sol. En algún punto el Sol se entiende como un dispensador de la energía vital del mundo, que en quechua es Kama, y a su vez los incas, los gobernantes del Tahuantinsuyo, tienen una relación de alianza parental
con el sol. Nosotros tendemos a pensar el imperio incaico como el imperio romano, ¿sí? Sin embargo, su estructura política y territorial era muy diferente. Se dice que los incas pasaban muy poco tiempo en el Cusco, porque la mayor parte del tiempo la pasaban visitando a sus parientes políticos. Los incas tenían una gran cantidad de mujeres que eran el fruto de alianzas matrimoniales con un enorme conjunto de señores locales, y como parte de sus deberes de reciprocidad parental tenían que ir a visitar y renovar la alianza con todos sus parientes. De hecho, cuando el heredero al trono incaico estaba por hacerse cargo de su situación, su papá debía llevarlo a recorrer y visitar estas viejas alianzas y a renovarlas. Y si ya había muerto, como era muchas veces el caso, se llevaba la momia del inca muerto a renovar esas alianzas, y el joven inca tenía que rearmar esas alianzas. Entonces estamos hablando de una estructura política basada en la idea del parentesco y en la idea de los deberes recíprocos entre parientes. El inca es parte de los seres que habitan el cielo para el Tahuantinsuyo, y lo es por adopción de parentesco. El inca establece una alianza con el sol, y una alianza de parentesco que implica intercambios particulares y de los cuales el inca recibe ciertas capacidades de actuar, por ejemplo, sobre la lluvia y sobre las aguas, a punto tal que su pueblo puede reclamarle en caso de que las cosas no funcionen, porque justamente todo acontecer que les ocurre a los humanos es consecuencia de una falla humana en estas relaciones cósmicas, en esta diplomacia cósmica. Entonces, si el inca tiene el poder de hacer esto porque es el aliado del sol, si la cosa no funciona, es culpa del inca. Los eclipses de sol, por lo tanto, de manera bastante razonable, están asociados a la muerte de algún gobernante o a algún tipo de falta social. De hecho, son interpretados como que el sol manifiesta su enojo a los humanos, les muestra que está descontento con algo que pasó, y de hecho tenemos varios testimonios de cronistas que nos cuentan cómo, por ejemplo, en la fase final de la conquista española del Incario, cuando al Estado inca en resistencia estaba en una encrucijada entre una última batalla con los españoles o seguir intentando resistir en la clandestinidad, los soldados del inca querían ir a la batalla y el inca consiguió postergarlo por un eclipse de sol, que manifestaba que el sol se oponía a la intención de entrar en batalla. Entonces, todos estos acontecimientos cósmicos son interpretados como señales, como manifestaciones de la intención de estos seres. Interesantemente, Luna, que es entendido como el aspecto femenino del mundo de arriba, que es en este caso la mujer del sol, es concebido como el recipiente de toda la energía vital. Mientras los personajes masculinos del cielo son los dispensadores de esa energía, es Luna quien la contiene. Y eso hace de Luna un personaje muy importante. A su vez, Luna es concebida poseyendo una doble cualidad, brillante y vital, y oscura y inanimada. Por lo tanto, siempre se piensa en el disco completo de Luna, aun cuando estemos, por ejemplo, en una fase decreciente, donde lo que ocurre es una alternancia entre mayor o menor importancia del aspecto luminoso y vital o del aspecto oscuro e inanimado. Un eclipse de Luna es una alteración radical y repentina de ese balance. Cuando Luna está en su fase de mayor brillo y vitalidad, de repente se sume en una rojiza oscuridad. Eso es interpretado como un signo terriblemente poderoso. De hecho, para el Incario, los eclipses de Luna son más temibles que los eclipses de Sol. Los eclipses de Sol implican un desacuerdo del Sol con algún comportamiento social humano. Los eclipses de Luna implican una catástrofe cósmica que puede ser, de hecho, leída como la fase inicial del fin del mundo que conocemos. De hecho, insisto, entonces, los eclipses de Luna son pensados como algo mucho más terrible que los eclipses de Sol. El interés de lo que les estaba contando es más que nada intentar reconstruir un poquito del contexto social y general del sistema de conocimiento en el cual estas historias se inscriben. Hemos pasado por grupos como los mocovíes, que son cazadores-recolectores, cuya organización es de pequeñas bandas, donde no hay
un liderazgo centralizado, o mejor dicho, donde se evita que surja un liderazgo centralizado. Porque no es que no hay por carencia, no hay por evitación. Existen mecanismos sociales que se encargan de evitar que nadie acumule demasiado poder. Eso incluye que nadie tiene la última palabra sobre la naturaleza del mundo. Es decir, que hay siempre saberes en competencia sobre cómo es el mundo, cómo son los astros o qué pasa. Luego estuvimos con los guaraníes, que son lo que denominamos en antropología sistemas de jefatura, es decir, donde empezamos a ver una centralización del poder. No como parte de una secuencia evolutiva, porque no toda sociedad de bandas termina o quiere terminar en una jefatura. De hecho, en general hacen todo lo posible para no llegar a un sistema de jefatura. En el caso de los guaraní tenemos distintas organizaciones políticas, pero en general con una mayor centralización del poder y por lo tanto de la palabra autorizada. Y algo todavía más extremo pasa en el caso del Incario. En el caso del Incario tenemos una sociedad de tipo estatal. Un tipo de Estado diferente a los estados europeos que conocemos y diferente a las naciones, a los gobiernos de estados nacionales posteriores a las revoluciones. Pero una organización estatal. Esto incluye la generación de cuerpos de especialistas, de una burocracia especializada en el saber, en este caso astronómico, y a su vez de saberes populares que están por detrás y por debajo de ese saber especializado. Porque el saber de los especialistas se construye y se basa en las mismas metáforas y en las mismas ideas raíz del saber popular, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos acá una complejidad diferente del manejo de la información y un uso político diferente de esta información. Bueno, esto era básicamente lo que a grandes rasgos les quería contar y nada, me gustaría que ahora cualquier comentario, cosa que quieran preguntar o charlar, me lo comenten. Muchas gracias. Yo te quería preguntar si el cataclismo que mencionaste de los mocovíes, no sé si dan los tiempos o puede ser relacionado con Campo del Cielo. Bueno, nosotros trabajamos desde el comienzo de nuestro trabajo, de hecho comenzamos nuestro trabajo trabajando sobre Campo del Cielo y sobre lo que se decía que los aborígenes chaqueños decían sobre Campo del Cielo. Lo primero que hay que decir es que la mayor parte de las cosas que se dice que se decían son muy dudosas, para ser amables. Digamos, son interpretaciones forzadas de comentarios esporádicos basadas en teorías de fines del XIX acerca de los procesos de surgimiento de la religión, que se suponía comenzaba con lo que se llamaba en esa época cultos astrales. Independientemente de eso, lo que sí constatamos es que para los grupos chaqueños los meteoritos de Campo del Cielo tienen una relevancia fundamental. O sea, realmente son muy importantes, son signos de poder, son espacios habitados por potencias, por seres potentes ligados al agua y a la lluvia. Por eso es muy conflictivo moverlos, tocarlos, desplazarlos, y son referentes también identitarios. Ahora, el intento de establecer una cronología reversa y llegar a un cataclismo, pensemos que las dataciones de la caída del Campo del Cielo son más o menos de hace unos 5.000 años. La arqueología chaqueña está en pañales, no tiene tanta buena prensa como ir al noroeste y desenterrar un ajuar mortuorio de Aguada, entonces hay menos gente haciendo arqueología en el Chaco, pero todo sugiere que hace 5.000 años el Chaco estaba en un proceso inicial de su poblamiento porque pasaba de ser una zona pantanosa a ser una zona de sabanas. Entonces, es muy poco probable que las poblaciones que están en el Chaco desde los tiempos que podemos registrar hayan sido, o a ver, más que muy poco probable, es poco probable poder decir si fueron o no testigos presenciales de la caída. Incluso si lo hubieran sido, cualquier aparente supervivencia en relatos contemporáneos de eso es muy difícil de rastrear, porque relatos cataclísmicos tenés por todo el mundo y por toda la región, independientemente de su relación con un impacto meteórico. Entonces es muy difícil de decir. No es imposible, puede haber ocurrido, podría ser. Los mocovíes tienen al menos 4 relatos cataclísmicos distintos por distintos tipos de elementos. Algunos podrían cerrar con una lluvia meteórica, como un relato por oscuridad, otra por la caída de piedras, otra por el sol que se viene al suelo, y otra por una gran inundación. Algunos podrían cerrar. Lo que la evidencia nos muestra es que no es posible decirlo. Y que en un punto esa preocupación retrospectiva, en el fondo,
no es lo más interesante que hay para ver en la relación entre grupos chaqueños y meteoritos hoy, o grupos chaqueños y meteoritos en general. O sea, tenemos una relación documentada, muy bien documentada, mínimamente desde el siglo XVI. Y la etnografía contemporánea te sigue mostrando una relación súper fuerte. Así que creo que hay que insistir por ese lado, que es por donde podemos avanzar y donde tenemos de dónde agarrarnos. Y la datación de un posible cataclismo o la ligación con un posible cataclismo inicial, muy complicada. Has hablado de varias culturas del norte argentino, igual de la parte sur de Sudamérica, ¿no? De la cultura aymara, en la zona de Bolivia, también se representa, entiendo, hablo sin un conocimiento muy profundo, ¿no? Pero entiendo que también se representa los eclipses como el puma que devora al sol, ¿no? Que es algo, si bien no es un jaguar, pero bueno. Sí, este es un asunto que me parece súper interesante y se conecta mucho con lo que discutíamos en la sección anterior acerca del lenguaje de señas. Un gran peligro para los que venimos de las ciencias no sociales, cuando nos incursionamos en las ciencias sociales, o en general para los neófitos, un gran peligro que de hecho da posibilidades como el programa Alienígenas Ancestrales, es que nuestro cerebro busca patrones y es muy fácil encontrar para nosotros similitudes. Y en algún punto es verdad que existen, pero el problema es que para entender exactamente qué significa el puma en el contexto aymara, un puma en el contexto incaico o un jaguar en el contexto guaraní, hay que entender el lugar que ocupa en el conjunto de ese sistema. Porque no es lo mismo, tomando incluso un puma y tomando los Andes, los señoríos aymaras o las comunidades aymaras conquistadas por el Tahuantinsuyo y su idea del rol del sol y del rol de la luna y del rol del puma en devorarlos y su conexión con sus ideas del poder político y las alianzas con el poder político, que la que construye el incario, que basa su teoría dinástica en la relación del Inca con el sol, ¿no? Entonces, ese mismo rasgo, un puma, puede cobrar dimensiones completamente diferentes. Y, por ejemplo, es muy distinto a lo que pasa en el mundo guaraní, donde el jaguar es visto como una imagen del otro. Es como una imagen especular del humano. El jaguar es el otro humano, es el otro más otro de la humanidad. Es el que compite con los humanos por ese puesto de lo humano en mayúsculas. Entonces, es verdad, hay similitudes, pero también hay importantísimas diferencias. Entonces, lo que es importante en estos casos es no quedarnos solo con las similitudes, sino ver cuál es el rol específico que ese signo aparentemente similar cumple en ese caso particular. Cuando hacemos eso empezamos a ver todos los procesos de transformación y todas las enormes diferencias, aunque obviamente existen similitudes que permitían el diálogo. Hoy sabemos, por ejemplo, que las culturas andinas estaban en permanente diálogo con las culturas amazónicas y que mucha simbología andina es de origen amazónico. Y que las culturas amazónicas tenían un rol simbólico para las culturas del altiplano muy fuerte, como espacio de la potencia, como espacio del poder, y de hecho por eso se consumían muchos productos de la selva simbólicos, no solo alimenticios. Así que interesantísima observación y como una llamada de atención para todos los que están interesados en estos temas pero que no los trabajan directamente respecto a las especificidades. La antropología empezó haciendo grandes comparaciones y luego se volvió cada vez más cauta con las comparaciones, a punto tal que hoy tal vez nos fuimos para el otro lado. Pero por ejemplo un elemento que es un símbolo que se repite en todas las culturas prehispánicas es la chacana. Está en Colombia, está en Sudamérica. ¿Qué se puede hablar sobre la chacana? ¿Qué similitud hay? ¿Será la Cruz del Sur o...? Hay algunos, o sea, lo que tenemos que pensar primero es el horizonte temporal amplísimo del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, cuando él habla de la presencia de la chacana en básicamente toda el área andina, desde el norte de Chile, Argentina, hasta los Andes del norte de Sudamérica, estamos hablando de una presencia que abarca milenios y contextos culturales muy variados. Entonces,
es muy difícil decir demasiadas cosas porque carecemos de evidencia, pero te doy un equivalente en un espacio en el que tenemos más evidencias contextuales. El uso de cruciformes en el mundo indoeuropeo es antiquísimo. Los vemos en la India védica y prevédica, los vemos en el Turkmenistán, los vemos en Mongolia, los vemos en Medio Oriente, los vemos en la Europa previa al mundo clásico, los vemos en el cristianismo tardío, o sea, enorme. Si vos te pones a mirar la especificidad de esos símbolos en cada contexto, hay momentos en que significan lo opuesto. Hay algunas líneas conductoras, es cierto, y es posible encontrarlas cuando uno tiene mucho contexto de cada caso y puede empezar a leer ciertas líneas conductoras. En el caso de la chacana, todo indica que una línea conductora es la idea de escalera y la idea de una suerte posiblemente de representación icónica de la estructura del mundo pensado en términos de pisos. Y hasta ahí es donde yo creo que es posible decir con certidumbre. Después, en distintos contextos específicos, adquirió sentidos particulares. Su asociación, por ejemplo, con la Cruz del Sur se da solo en algunos contextos, no es generalizable. El problema es lo que tenemos de registro de los muchos de esos usos de la chacana es muy poco. A lo mejor tenés más registro etnográfico reciente en el mundo quechua y aymara-hablante, pero es muy poco y no se puede extrapolar fácilmente de lo actual 1500 años para atrás. Entonces, es un elemento interesante, pero se ha abusado de él. Entonces hay que tener prudencia. O sea, la antropología, la arqueología, es como toda ciencia. O sea, es un juego detectivesco donde avanzamos hasta donde podemos y no hasta donde queremos. Hay cosas que la evidencia nos permite decir y hay otras cosas que no. Tal vez mañana se demuestre, sí, efectivamente significaba esto mismo en todos lados. Es posible. Por el momento no tenemos esa evidencia y hay muchas sugerencias de usos variados. Así que eso. Alejandro, ya estamos hablando de simbologías, íconos, simbologías, símbolos. Solo para saber cuál es tu opinión en ese aspecto, yo he leído por allí, y lo tomo con pinzas porque realmente no sé si decirlo o no, que el lago Titicaca, en el límite entre Bolivia y Perú, remite en sus orígenes del nombre a dos palabras, Titicaca, o sea, partidos por la mitad en dos grupos, que significa algo así como el puma que caza al conejo. Y cuando uno da vuelta la imagen que uno tiene del lago Titicaca y hace uso profundo de la imaginación, y pone algunas lineecitas por allí como pone en Google Earth alrededor de los continentes, uno puede adivinar realmente un felino cazando un conejo. Mira, no te puedo decir sobre esa etimología en particular, que de hecho, a ver, hay muchas etimologías de ese estilo que aparecen, algunas podrán tener acierto, otras no tanto. O sea, lo que sí sabemos es que el lago Titicaca es un punto nodal de las concepciones andinas. Es un punto nodal que preexistía al Incario, que era ya muy importante para muchos grupos andinos, y que el Incario de hecho resignifica. A punto tal que en las reconstrucciones incas del relato de aparición del Sol y Luna, de ahí mismo salen Sol y Luna. Y en muchos relatos de ahí mismo salen los antepasados de las distintas etnias, que luego por corredores subterráneos se dirigen al lugar donde van a vivir, saliendo por cuevas de su lugar a ese territorio que les va a ser entregado. Cuevas que luego son objeto de cultos locales, o dicho retrospectivamente, cuevas que eran los lugares de culto local del surgimiento de la humanidad y que el Incario resignifica para incorporarlas en un culto estatal de tamaño imperial, donde les tiene que dar un nuevo sentido y reinterpretarlas en una nueva historia donde el rol de los incas como dinastía elegida para gobernar el Tahuantinsuyo queda destacado. Cusco siempre intentó mantener una conexión con el Titicaca lo más fuerte posible y controlar lo más posible los santuarios en el lago.
porque justamente tenían un valor simbólico para todo el mundo andino enorme. Entonces, como que rebasa por bastante, digamos, la cuestión mínima puramente etimológica. Cuestiones de figuración en el paisaje del estilo de las que hablas no son inexistentes en el mundo andino. De hecho, la propia ciudad del Cusco, los incas la reformaron la planta urbana para asimilarla a la figura de un puma. Y de hecho eso fue hecho deliberadamente y existen constataciones de ese trabajo deliberado para darle a la planta del Cusco la apariencia de un puma. Entonces, no son cosas que no hayan pasado. Y es más, el propio concepto andino de Ilia, que es el prototipo de algo, asociado a algo que tiene la forma y que le da la potencia a todo un grupo de seres, vinculado por ejemplo a una piedra que tiene la forma de una llama y que de alguna manera está asociada a la potencia de todas las llamas, es un concepto que frecuentemente ancla figuras al paisaje. El problema es que los modos de figuración empleados por los pueblos andinos no son necesariamente los nuestros. Un claro ejemplo de eso es la lectura ingenua que se hace del sarcófago de Pacal en Palenque, ¿no? En el mundo maya. Que cuando uno lo lee desde sus propios prejuicios y preconceptos contemporáneos, como hizo von Däniken, ve un señor sentado en una moto espacial, ¿sí? En el regreso del Jedi. Cuando uno aprende algo de iconografía maya, descubre que el dibujo es transparente, pero dice una cosa completamente distinta, y empieza a ver cosas que no había visto nunca, como por ejemplo que la famosa moto tiene dientes. Sí, no solo eso, sino que en la tumba de Pacal tiene escrito qué parte de lo que significa. Entonces, si uno no lo quiere ver, bueno, no lo quiere ver, pero significa Pacal cayendo a las fauces de la muerte por el camino blanco que es la Vía Láctea. Entonces, evidentemente que quien quiera ver cualquier cosa, ve cualquier cosa, pero uno cuando empieza a ahondar en la cultura, y si además tiene texto escrito, y no más allá, bueno, si quiere hacer el distraído, que se haga el distraído, pero la placa de Pacal relata qué es lo que está pasando. Sí, entonces, pero digo, es un súper interesante ejemplo para ver cómo la lectura rápida de la simbología y la iconografía de un grupo humano nos puede llevar a serios errores. El problema es que a veces no tenemos otra cosa. Hay casos en los que no tenemos la suerte que Pacal nos dejó escrito que corno significaba eso, y de que aparte hay un largo estudio de epigrafía maya que permite entender el sentido de determinados rasgos iconográficos. Bien. Igual seguimos en tema ahora. De América, y ellos tomaban camino hacia el sur a causa de unas catástrofes, unos cataclismos que hubieron, y tomaron el camino de la serpiente, muy semejante al Collasurí también de los incas. Y justamente cuando tú hablabas de los eclipses lunares, relacionaba las catástrofes de este eclipse con un ataque de la serpiente. ¿Qué relación puede haber con este símbolo? Mira, de nuevo es un caso súper interesante de lo mismo que hablábamos. Esa zona que se suele llamar Oasis América, o sea que es una zona comprendida entre Mesoamérica, la zona de las culturas mayas, azteca, etc., y las praderas norteamericanas, ¿no? Esa zona árida que está en el medio. Hogar de lo que se llama arqueológicamente la cultura de los indios pueblo, por esas grandes construcciones que están en los riscos, donde aparecen diversos grupos, los Hopi, por ejemplo, entre ellos. Increíblemente, a muchos estudiosos, arqueólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores, etc., les llamó la atención. De hecho, fue visitada por tipos como, por ejemplo, Jung, el psicoanalista, por varios antropólogos como Boas, muy famosos de la formación de antropología americana. También fue visitada por tipos que se dedicaban al análisis de la imagen y mitos comparados, como Warburg. Entonces, fue una zona recontra estudiada. El común denominador de la mayor parte de esos estudios, sobre todo de primera mitad del siglo XX, es la poca atención prestada a la historia. Cuando vos lees los estudios, hablan todos de las tradiciones ancestrales y qué sé yo. En el momento en el que ocurrían estos estudios, acababa de pasar un movimiento milenarista de tamaño descomunal en esa región, asociado a una reinterpretación del cristianismo y de las antiguas danzas vinculadas a las serpientes,
que le habían dado todo un nuevo sentido a la serpiente como símbolo del rayo y del poder, y que había de hecho generado liderazgos mesiánicos que fueron los que condujeron a las últimas grandes rebeliones de los grupos de la zona contra el Estado norteamericano. A punto tal que lo que sabemos hoy de las prácticas referidas a la serpiente, a su simbología celeste, a su conexión con el rayo, a su conexión con el poder y a su conexión con los rumbos, está muy influido por un proceso que tiene unas raíces históricas muy ligadas a la conquista. Entonces es muy difícil simplemente leerlo hacia atrás y decir esto es una tradición en proceso. Es por otro lado una tradición muy interesante porque la serpiente se va construyendo como una suerte de alternativa local al Mesías cristiano. Entonces hay una construcción muy fuerte del rol de la serpiente y de la figura de la danza extática con serpientes. Lo que se sabe respecto a las raíces de la relación con la serpiente es que parece haber una vinculación al espacio meteorológico, sobre todo al rayo. Hay muchas representaciones contemporáneas y algunas antiguas que parecen certificar esa vinculación con el rayo. Y, por otro lado, hay una fuerte vinculación en los puntos cardinales. De hecho, el famoso trabajo inicial de Durkheim y Moss sobre las clasificaciones del espacio en las sociedades se basó, la mitad de ese trabajo, en las clasificaciones del espacio de los indios pueblos, que asocian a cada región del espacio un color, un animal, un fenómeno meteorológico, ¿sí? Entonces, evidentemente para estos grupos la clasificación del espacio y su asociación con determinados fenómenos meteorológicos era muy importante. También sabemos que astronómicamente se han podido ver que las kiwa, las casas circulares de oración de los indios pueblos, tienen orientaciones a marcadores aparentemente solsticiales, o sea que hay vínculos con el movimiento solar. ¿Sí? ¿Y la relación con los eclipses lunares? No conozco una relación entre serpientes y eclipses lunares, pero tranquilamente puede. Claro, me notaba eso, que la catástrofe significaba los eclipses lunares. Ajá. Y eso era como un ataque del puma y de la serpiente. Ciertamente no sería extraño, o sea, de nuevo, en el mundo de Oasis América, igual que en el mundo andino, puma y serpiente son, digamos, dos seres predadores de primera magnitud que ocupan más o menos ese rol de antagonistas del humano. No sería extraño, no hace falta un contacto, digamos, para explicar eso, ¿no? Porque tenés justamente dos seres antagonistas, lo cual no quiere decir que no pueda haberlo habido o que no pueda ser parte de un fondo común. Lo que quiere decir es que no hay necesidad de que lo sea. La escuela de antropología que se llamó difusionismo de primera mitad del siglo XX, a partir de cosas así, postulaba la existencia de un contacto, aunque no hubiera ninguna evidencia. Lo que sabemos hoy es que no es necesario un contacto para explicar ese surgimiento de cosas similares. Pueden ser resultado de un fondo común, pueden ser lo que podríamos llamar... Pueden tener ciertas lógicas de base, como por ejemplo la tensión entre humanos y antagonistas animales, predadores, que te lleven a identificar en determinados espacios específicos quiénes serían esos antagonistas. Pero luego habría que ver en qué forma es pensado el antagonismo. Porque, por ejemplo, de una manera es pensado el antagonismo por los guaraníes completamente diferente a cómo es pensado el antagonismo por los andinos. Entonces, incluso teniendo antagonistas e incluso siendo los mismos, el fondo del sistema puede ser completamente otro. Puede ser, estos antagonistas son mis hermanos con los que estamos peleados desde el origen, pero tenemos que reconciliarlos. O, estos antagonistas nos quieren hacer desaparecer y tenemos que exterminarlos. O sea, ¿entendés? O sea, la misma lógica fundamental puede después tener divergencias muy importantes. No es necesario, exacto. Parece que terminamos. Gracias.